Abrimos nuestras Biblias en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Lo tenemos aquí. Yo como no traje mi Biblia, hermano, me disculpan, lo leo acá y un poco acá, en el teléfono. Amén. Dice, así que somos, ¿qué dice? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Esa es la versión Reina Valera. Hay otras versiones que son mucho más potentes, más específicas. Amén. Oremos. Amado Dios y buen Padre Celestial que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor amado, te damos una vez más gracias por todo lo bueno y maravilloso que eres. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia que la derramas siempre, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por estos momentos, porque estamos aquí para alabar y bendecir tu nombre. Gracias por la vida de cada hermano que está aquí, Señor. Que tú seas hablando, Señor amado, así como has hablado a mi vida, Señor, que puedas hablar a aquellos que estamos aquí, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor amado, desde el más viejo hasta el más joven. Señor, que tú seas abriendo nuestros entendimientos, que podamos, Señor, entender tu palabra, que podamos recibirla, que podamos atesorarla y que podamos ponerla en obra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. ¿Qué es un embajador? Amén. Un embajador es aquel que representa un país, ¿no? O un embajador puede ser alguien que representa a la iglesia, ¿no? En este caso el pastor es el embajador de la iglesia de aquí de Betel Ovada. Amén. Ese es un embajador, aquel que representa a alguien, ¿ok? Y nosotros en este caso seríamos los embajadores de Cristo. Amén. Si nosotros somos los embajadores de Cristo, quiere decir que nosotros representamos a Él. Amén. Y el propósito de esa representación en este 2 Corintios 5:20 es justamente el mensaje de paz y de unión con Dios. Amén. Porque cuando aquí Pablo está hablando de lo que hizo Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios y a representar a Dios. Amén. Entonces es una cadena. Jesús vino a la tierra, representó al Padre y ahora nosotros debemos representar a Cristo, a Jesús. Amén. Enfático, cuando habla aquí Pablo, él dice después en un versículo más adelante que lo vamos a ver, dice que tenemos que ser como Él, que sigamos su ejemplo, así como Él sigue el ejemplo de Cristo, que a quien Él escribe la carta le dice, ustedes sean como yo, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Amén. Y en el ejemplo de Cristo tenemos tantas y tantas. Tenemos los cuatro libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde hablan toda la vida de Cristo para diversidad de público, para el creyente, para el no creyente, para el judío. Amén. Tenemos en todas las maneras y modos que cada apóstol habla para que todos nosotros podamos entender. Amén. De cómo es que debemos ser y la relación que debemos tener para ser embajadores de Cristo. Amén. Entonces ya dijimos que un embajador es el que representa. Entonces nos ponemos a pensar, ¿estamos representando? ¿Estamos siendo embajadores de Cristo? ¿Estamos siendo embajadores de Cristo? Es de pensar, amén.
En Romanos 8:14, bueno, digamos primero de Romanos, Efesios 6:20. Efesios 6:20. Amén. Efesios 6:20. Que no traje mi. ¿Alguno tiene Efesios 6:20? Amén. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él cómo debo hablar. Amén. Aquí está hablando Pablo de un embajador encadenado, de un embajador que se encuentra en la cárcel, ¿no? Y que a pesar de eso, él le dice al Señor, él le expresa su deseo de que a pesar de que está encadenado, de que a pesar de que está en la cárcel, a pesar de las circunstancias en las que Pablo se encuentra en ese momento, él dice que su deseo es el poder hablar y decir y representar a Cristo sin mancha, sin nada de que a él lo pueda manchar, lo pueda tachar, que sea una excelencia. Él siempre busca la excelencia para seguir las pisadas de Cristo. Amén. Un embajador encadenado no va vestido hermoso. Un embajador encadenado está todo, ¿quién sabe cómo estaría en esa cárcel? Amén. ¿Su pecado cuál era? Su pecado era justamente hablar de Cristo y representar a Cristo. Y por eso era que él estaba encadenado y por eso estaba encarcelado. Nosotros somos unos embajadores libres, unos embajadores libertinos, unos embajadores que si nos encontramos en circunstancias difíciles, no es por haber predicado a Cristo, perdóneme hermano, lo digo aunque por mí. Cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, en circunstancias que no hubiéramos querido estar en ese momento, pero nos encontramos, es por causa nuestra, por las decisiones que tomamos, por las cosas que hacemos, que llámelo conciencia, Espíritu Santo, llámelo como usted quiera, pero le dice, está mal, mira que la palabra dice, mira que lo que hiciste no está bien, porque nos acusa, nos dice. El Señor no es que nos deja así y ya, no, el Espíritu Santo está ahí, que nos está diciendo, mira que eso no va bien. Pero nosotros muchas veces, a pesar de eso, hacemos caso omiso, y cuando nos encontramos en esas circunstancias difíciles, dejamos de ser unos buenos embajadores. Y si estamos en circunstancias difíciles y si estamos en circunstancias donde no queremos o no queríamos encontrarnos, no es porque el Señor, ahí el Señor no se entra nada, sino nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones son las que nos conllevan en circunstancias difíciles, en circunstancias que desgraciadamente ya no se pueden evitar, que ya son las consecuencias de nuestros actos. Amén. Y gracias a Dios que ahí está siempre Él que nos dice, y solo que nos dé fuerza para hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Porque lo que nosotros queremos muchas veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí es donde fallamos y nos metemos en la grandota. Amén. Romanos 8:14. Amén. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos está diciendo que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y somos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Es lo que me dice aquí su palabra. Cuando nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios o nos dejamos conducir
por mi espíritu, ese espíritu carnívoro que quiere otra cosa, que no quiere la voluntad del Padre en mi vida, sino que es nuestra carne, esta bendita carne la que quiere todo lo que no le conviene, lo que no le agrada. En estas semanas hemos estado hablando de Daniel, que él decidió no contaminarse. Hemos hablado de muchos de estos aspectos, me venía en mente que justamente hemos estado hablando de lo que no conviene, que lo que todo no es lícito, mas no todo me conviene. Hemos estado hablando mucho de estas situaciones en las que no predomina veramente el Espíritu de Dios, sino el nuestro, y donde debemos hacer que esta carne mengüe, como decía Pablo, y que sea su espíritu creciendo en nosotros. Amén. En 1 Corintios 11:1 es donde habla Pablo, que dicen: sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Amén. Seamos imitadores de Cristo. Él se empeña tanto en sus cartas de hablar y de enseñar y decir siempre, habla de embajadores que representan a Cristo, habla de ejemplo, de seguir el ejemplo de Él como Él siguió el ejemplo de Cristo. Dice: imítenme a mí como yo a Cristo. Que nosotros podamos ser más imitadores de Cristo y no del vecino, que podamos ser más imitadores de Cristo en sí y no del mundo, porque de verdad que nosotros como pueblo de Dios muchas veces damos pena porque de verdad que ya a veces no hay ni la diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano, porque muchas veces hacemos cosas las mismas que hacen en el mundo, las cometemos nosotros. Y entonces ya no hay esa diferencia, porque lo que hace el de afuera, también lo hacemos nosotros. Como decíamos una vez, los beautiful, o sea, los problemas, las cosas. Dice que el trigo y la cizaña deben crecer juntos. Amén. Estaba viendo que la cizaña representa la hierba mala, el pleito, la discordia. Amén. Y eso lo encontramos allá afuera. O sea, no deberíamos encontrarlo aquí. Y no hablo por aquí porque no sé ningún beautiful de nadie por si acaso. Yo hablo en el senso en general, del pueblo de Dios en general. Amén. Entonces en una cizaña no habita el Espíritu de Dios, como debería de ser para que nosotros podamos ser verdaderos hijos de Dios. Según el Corintios 5:20 habla de cambiar de vida y unirnos a Dios. Amén. Porque somos representantes oficiales de Él aquí en la tierra. Y entonces, si somos nosotros representantes oficiales aquí en la tierra, deberíamos comportarnos como dice su palabra y no como dice el mundo, sino lo que dice la Biblia, lo que está escrito en él que debemos hacer, y no lo que dice nuestra carne, lo que me dicta la conciencia, lo que me dicta el corazón, sino lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y hasta aquí mi corta meditación. Empecemos a reflexionar si somos o no somos.